Ya, bueno, yo voy a hablar sobre el tratamiento. En este momento se están utilizando cuatro tipos de tratamientos estándar, que es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la terapia hormonal. La cirugía se divide más que nada en conservador y radical. Podemos ver aquí una tilectomía o una tumorectomía, en donde el procedimiento quirúrgico más que nada se inicia con una incisión donde reconocemos la masa tumoral y la podemos extraer con un tejido circundante sano, para así evitar la propagación de células cancerígenas. La mastectomía parcial o semectaria, en esta se extirpa parte del seno que tiene el cáncer y algo del tejido normal circundante, como lo había nombrado. También se considera como una cirugía preservadora de la mama, ya que estas solamente logran extirpar el tumor y parte de los ganglios linfáticos del axilares para poder evitar la propagación linfática. Tenemos también la mastectomía total, en donde tenemos la remoción de toda la mama afectada. También se le llama una mastectomía simple. Este también se puede llevar a cabo con la remoción de algunos ganglios linfáticos bajo el brazo. Acá podemos ver la línea de punto donde encierra la extirpación total de la mama y algunos vasos linfáticos. Tenemos la mastectomía radical modificada o la PATEI, en donde esta respeta el pectoral mayor, no altera el pronóstico del diagnóstico y se altera el tejido graso axilar, en donde tiene limitaciones. Por ejemplo, la limitación superior es la clavícula, en la inferior los rectos abdominales, la inserción, los laterales tenemos el dorsal ancho y en la medial tenemos la inserción medial del pectoral mayor. Eh, Acá estamos viendo en estos puntos el encierro de la mama y algunos glandos linfáticos extirpados. Estos podrían extirparse también parte del músculo de la pared pectoral. Eh, la mastectomía radical Hasted, esta es una extirpación de toda la mama, ganglios linfáticos axilares, músculos pectorales mayores y menores. Estos tienen un margen de 6 a 8 centímetros de tejido sano. Esta está reservada para los tumores que afectan al músculo pectoral mayor o el cáncer de mama recividante, el cual puede afectar la pared torácica. Esto también va de la mano con la terapia coadyuvante, el cual el paciente es sometido a una radioterapia o quimioterapia o una terapia hormonal, todo después de la cirugía para así eliminar toda célula cancerígena que pueda quedar. En la, En la radioterapia, esta sirve para poder destruir las células cancerosas que queden remanentes en el seno, en la pared torácica o en los ganglios después de la cirugía. Existen dos tipos, está la radioterapia externa y la interna. En la radioterapia externa, más que nada, esta tiene la función de administrar un haz de rayos X de alta energía directamente al tumor del paciente desde una máquina externa. Y mientras que la radioterapia interna o la braquiterapia, esta se permite una mayor dosis de radiación, pero en un área más pequeña del tumor, del área afectada. Los efectos secundarios que puede reducir y que puede producir la radioterapia es la hinchazón, la pesadez del seno, puede ser un cansancio generalizado del paciente
Cambio en la piel como tipos quemaduras de sol, hay una disminución del tamaño por una atrofia muscular y una linfedema. El tratamiento sistémico es un tratamiento principal en caso de metástasis, en donde se utiliza la quimioterapia, la terapia hormonal, la terapia adyuvante y la neoadyuvante. Em, el tratamiento sistémico se puede administrar, también se puede administrar sin una evidencia de propagación, pero pero que puede justificar una propagación a futuro. A eso se le denomina una terapia adyuvante. Este más que nada sirve para destruir las células que no han sido detectadas y, no se han- y que se han transportado en el seno. La quimioterapia utiliza medicamentos para interrumpir la proliferación de las células cancerosas mediante la eliminación de células y evitando su multiplicación, y estas se dividen en la quimioterapia sistémica y en la regional. Eh, También tenemos la primera línea de defensa, que es el CMFE, que es la ciclofosfamida, metotrexate y el ciclofluorouracilo, que esto es un tipo de medicamento, una combinación en la que igual se pueden usar estos tipos de medicamentos o en combinación con otros para poder tratar el cáncer de mama. Lo que me faltó sí aquí nombrar, ahora que me acordé, en que la quimioterapia sistémica está enfocada en el medicamento, en tipo de medicamento endovenoso en el cual pueden transportar por vía hemática a todo el cuerpo, mientras que la quimioterapia regional es una administración de medicamentos a la arteria, en la cual va a ir conducida hasta la parte del cuerpo donde está el tumor. Por eso se llama regional. La terapia hormonal, esto hace más que nada que el tumor tenga un crecimiento lento o una detención del crecimiento. Y solo es eficaz con las mujeres con cánceres que tienen receptores de estrógeno o progesterona. Y aquí se dividen en dos partes, en los medicamentos antiestrógenos, que son el tamoxifeno, el toremifeno y el fulvestrant, mientras que la otra parte son los inhibidores de la aromastasa, el cual estos son los que detienen la producción de estrógeno en mujeres posmenopáusicas, que está el anastrozol, el más utilizado, el letrozol y el exemestano. El tratamiento para el cáncer de mamas en las etapas 1, 2 y 3A, que estos son las confinación a la mama, los ganglios linfáticos bajo el brazo. Estos tienen como tratamiento una cirugía conservadora de la mama, como lo había mencionado, también seguida por una radioterapia para poder eliminar los restos celulares de cáncer. También se puede realizar una mastectomía radical modificada con o sin reconstrucción de la mama, y también se puede realizar una biopsia de ganglio linfático centinela, seguida por la cirugía, como lo comentó mi compañera. También esta va acompañado por la terapia coayudante, en la cual puede incluir una radioterapia, una radioterapia de los ganglios, una quimioterapia sistémica y una terapia hormonal. El tratamiento para el cáncer en las etapas 2B, 4, metastásico, inflamatorio y recurrente. Este sería una etapa 3B. El tratamiento a seguir sería una quimioterapia sistémica seguida por una cirugía conservadora y una posible extirpación de los ganglios linfáticos seguida por una radioterapia, que sería que abarcaría todo este tipo de conjunto de síndrome. En la etapa 4 metastásico, la terapia a seguir sería una terapia hormonal o una quimioterapia, radioterapia, cirugía para el alivio del dolor y otros síntomas, y el bisfosfonato para reducir la enfermedad de los huesos y el dolor cuando el cáncer ya se ha diseminado al hueso. Este ya sería como lo único que se podría hacer como terapia si es que no son cuidados paliativos. Y en la prevención, bueno, más que nada, como dijo mi compañera, está la autoexploración o el autoexamen, en donde hay unos pasos a seguir y donde se pueden tocar
¿cómo se dice? Palpar la mama de distintas formas, ya sea de forma desde el pezón hacia afuera en forma circular, se pueden hacer también desde el medial a lateral, hacia arriba y hacia abajo intercalando, o puede ser en forma de estrellas, desde fuera de la mama hacia la aureola, para así poder palpar bien los tipos de masas que pueden encontrar. También está el examen clínico en donde debe ser realizado por el médico, generalmente a las mujeres mayores de 25 años para que puedan asistir a los centros de salud para poder realizárselo. Y también como gold estándar, también más que nada, por así decirlo, la mamografía, en donde generalmente se debe realizar anualmente o cada 2 años, dependiendo de la edad de la persona o del historial clínico familiar. Y eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. A ver, activen sus camaritas, por favor, para hacer las retroalimentaciones respectivas y las preguntitas como de costumbre, ¿ok? Entonces, se han podido dar cuenta ya, ya dieron ayer el examen, pues todo lo que vimos en las clases, todo lo que ustedes pusieron en las clases anteriores, pues se han debido dar cuenta que ya lo hemos aplicado en este tema que es cáncer de mama, ¿no? Epidemiología, factores de riesgo, estadificación, los estudios imagenológicos y el tratamiento que vimos. En realidad es una, es una asociación que se hace de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, las preguntas más relacionadas a cada uno de los temas que se han repartido, ¿verdad? Pero me imagino que ya de manera interna ustedes ya han leído no solamente su parte, porque recuerden que cuando se les divide por partes para que ustedes puedan aprender bien su parte, pero también al mismo tiempo tienen que leer las otras para poder entender qué es el cáncer de mama, ¿no? Entonces, respecto a los factores de riesgo, ¿cuáles vendrían a ser los principales factores de riesgo para esta patología que es el cáncer de mama? Responde cualquiera, Doc. Porque quieres, usted quiere hacer preguntas los que han estudiado, ¿qué parte, a quién le tocó eso? Creo que fue a ti, ¿no, Natalia? Sí. Vamos, responde tú, vamos. Bueno, los Después yo voy a principales decir a quién factores de responde. riesgo son que la mujer sea mayor de 30 años, una menarca temprana, puede ser que la mujer fume o beba bebidas alcohólicas, obesidad, tomar pastillas anticonceptivas, tener un hijo después de los 30 años. Ah, creo que esos son los principales, Doc. Ah, Ya, muy bien. antecedentes familiares también. Ah, correcto, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de factores de riesgo, hay una cosa que explicaste vos muy bien, que es modificables y no Y no modificar. modificables, ¿no? Entonces, trate de ese concepto siempre de llevarlo también, cuáles son los modificables, no modificables, los hormonales, pero entre los más frecuentes, la menarquia precoz, la menopausia tardía, tener hijos a muy larga, o mejor dicho, a una edad muy avanzada, son los principales factores de riesgo que estos asociados pues al alcoholismo, a la obesidad o a ciertas enfermedades, o si tiene factores genéticos, como ya vimos, pues aumenta también él, o mejor dicho, aumenta la probabilidad de que ésta pueda tener un cáncer de mama, ¿no? Algo que me olvidaba decirles, si hago una pregunta y su compañera no puede responder, recuerden que esto es grupal, o sea, si todos se prueban aquí, todos los cuatro se prueban. Si la prueban aquí con 80, los cuatro prueban con 80. Entonces, si hago una pregunta a cualquiera y él no puede responder, para eso tienen tres compañeros más ahí, ¿no es cierto? Entonces, traten siempre de ayudarse. No es individual, por si acaso. Entonces, la segunda pregunta va dirigido, que hablamos del TNM. El TNM ya hemos visto, ¿no es cierto? Que es un TN y el M para poder ver. Y se han podido dar cuenta que cuando yo les expliqué la clase que vimos del TNM, tiene subíndices, ¿no es cierto? Que no es lo mismo si hablamos de un T1 con cáncer de mama, no es igual que un T1 que un cáncer de cuello uterino que vamos a ver. Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, ¿qué,
¿Cuál vendría a ser, digamos, hablando solamente del T? Porque el N, se han dado cuenta, como expuso el compañero, hay un N que es clínico y hay un N que es patológico. Generalmente el N clínico es cuando nosotros lo hacemos clínicamente. Viene el paciente a la consulta, le vemos el tamaño tumoral por la ecografía, mamografía, la biopsia. Eso es el T, me han dicho, el N clínico. Y el N que su compañero ha puesto con una P es N patológico, que generalmente esa N se lo estadifica después de que se haya entrado a cirugía o después de que ese paciente ha entrado y se le ha hecho una mastectomía radical o una tumerectomía o lo que ya explicó el compañero del tratamiento de la cirugía. Después de que sale de cirugía, recién se aplica ese N patológico. ¿Ok? Pero lo que tienen que saber ustedes es el N clínico. Entonces, ¿cómo vendría a ser hablando del T del cáncer de mama? Solamente el T1 hasta el T4. El, el T, el T0 sería, ¿no? Que no, o sea, el cáncer solamente va a estar, el tumor está localizado, solamente va a estar el cáncer in situ, va a ser, ¿no? El T0. Y el T1 ya sería el tumor, va a estar menor a 2 centímetros. Y el T2 ya sería el tumor, va a estar mayor a 2 centímetros. Y el T3 sería ya 5 centímetros, ¿no? Y el otro sería ya el T4, que va a ser la metástasis, doctor. Ya, a ver, eso del T son por números, ¿no? No todos, por si acaso, eso, si hablamos del cáncer de mama, si hablamos del T, el tamaño tumoral, se han dado cuenta que está en centímetros, ¿verdad? T1, T2, T3, y está el último, el T3, que tendría que ser mayor a 5 centímetros, y el T4 cuando ya se divide en 3, ¿no es cierto? A, B, C, que es el inflamatorio, pero esos T que generalmente vemos en cáncer de mama es por el tamaño tumoral que estamos viendo, por el nódulo cuánto mide, ¿no es cierto? Y cuando vamos a ver otros tipos de cáncer, a veces no se miden, no se ven por el tamaño tumoral, sino se ven por el tipo de invasión que va a invadir las capas de la mucosa. Entonces, otra cosa muy importante es que si hablamos del TNM, no es lo mismo, dijimos en las anteriores clases, para cualquier tipo de cáncer, sino que esto varía, ¿ya? Y en este tipo de cáncer de mama, pues lo que es el T se mide en centímetros. Para otros tipos de cáncer, como ser cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer gástrico o cánceres gastrointestinales, no se mide por el tamaño de menor a 5, mayor a 5, no hay, sino ahí se mide por la invasión que ha hecho las mucosas, ya las mucosas, submucosa, lámina propia, entonces es otro tipo de TNM, no es lo que quiero que aprendan, no para todos los cánceres va a ser por el tamaño tumoral, sino para este cáncer sí es por el tamaño tumoral. Para el cáncer del cuello uterino, pues también es por el tamaño tumoral, pero para otros ve dependiendo de la invasión que ha hecho a las diferentes capas de la mucosa. ¿Ok? Entonces, algo muy importante que también que tenemos que saber aquí es cómo podemos diagnosticar el cáncer de mama. A ver, cualquier. Mediante la mamografía también, doctor. ¿Cómo, a ver, entiendan, ¿cómo llegamos al diagnóstico o qué hacemos para poder llegar al diagnóstico de un paciente con cáncer de mama? Primero estaría la clínica, ¿no, doctor? Eh, todos los signos y síntomas que se han mencionado, el enrojecimiento, irritación, la hinchazón, la asimetría, los bultos, o tal vez el pezón hundido, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Primero la clínica y según esto, después realizar, la misma paciente o persona debería de hacer el autoexamen de mama y ya con estas molestias y a visitar a un médico y para realizar los diagnósticos como la mamografía, ecografía de mamaria, la biopsia y o se puede realizar la tomosíntesis digital de mama, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para poder llegar al diagnóstico, para cualquier tipo de cáncer estamos hablando, o para cualquier tipo de patología, ¿ya? Siempre para poder llegar al diagnóstico,
lo que se tienen que basar es, como dijo la compañera, primero siempre está la clínica, ¿no? A veces hay estudiantes que responden, ¿cómo llegamos al diagnóstico de cáncer de mama? Por la biopsia. Es correcto decir la biopsia, pero la biopsia vendría a ser pues el último paso para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para poder llegar al diagnóstico de este tipo de cáncer de mama o para cualquier otro tipo de cáncer o para cualquier patología, sea cardiovascular, renal o otras enfermedades, siempre está la clínica, ¿verdad? Pero ustedes antes de hacer la clínica tienen que hacer algo muy importante. ¿Qué es lo que hacen antes de hacer la clínica? Antes de hacer el examen físico, ¿qué es lo que ustedes hacen en primera instancia con el paciente? La anamnesis, doctor. Correcto. Entonces, lo primero que se tiene que hacer antes de la clínica o antes del examen físico que dijo la compañera es realizar una buena anamnesis, posteriormente realizar un buen examen físico, estudios ya sea en laboratoriales imagenológicos y en este caso específico de cáncer estamos hablando, el último paso es la biopsia, ¿no es cierto? En aquellos que no son cáncer, pues llega hasta el último paso que es estudios imagenológicos o laboratoriales, pero en cáncer llega hasta el último paso que es la biopsia. Ahora, cuando hablamos de esta sistemática diagnóstica en la anamnesis, para cualquiera de ustedes, para los cuatro, pueden responder si quieren uno por uno. En la anamnesis, ¿qué es lo que preguntaríamos nosotros a un paciente que estamos sospechando que tiene cáncer de mama? Estamos hablando solamente de la anamnesis, no entren todavía en el examen físico, ni a estudios, nada. Solamente estamos hablando de la anamnesis. ¿Qué es lo que ustedes preguntarían? Porque recuerden ustedes, cuando van a trabajar como médicos generales, van a interrogar a un paciente, ¿no es cierto? No van a ir directamente, tiene cáncer de mama, biopsia. Lo que tienen que hacer ustedes es una buena anamnesis. Y en la anamnesis, ¿qué es lo que ustedes indagarían? Antecedentes familiares de la enfermedad. Exacto. Ya, uno, antecedentes familiares de la enfermedad, muy bien, para ver si es que tienen algún familiar, ya sea la mamá o la abuelita o algún tío que tenga cáncer de mama. ¿Qué más? Consume ¿Qué más preguntaría? anticonceptivos. ¿Cómo? Sí, consume anticonceptivos. Ya, muy bien. Recuerden que ahí tienen que aplicar en la anamnesis, tienen que aplicar todo lo que saben de los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles eran los factores de riesgo, Natalia? Los modificables y no modificables, Doc, que puede ¿Cuáles son? ser, A ver. los modificables son bebidas alcohólicas, tabaquismo, uso de anticonceptivos, y los no modificables son la edad, menarca, menopausia tardía, temprana, puede ser tener embarazo después de los 30 y Pues ahí está. Sigue, continúa, continúa. los antecedentes familiares también. Ya, correcto. Entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué preguntarían o qué indagarían cuando hacen una anamnesis? Pues todo lo que ha dicho Natalia, ¿no? Se preguntaría a la paciente, ¿a qué edad tuvo la menstruación, señora o señorita? ¿Cuántas veces se ha embarazado? ¿A qué edad se ha embarazado? ¿Usted consume bebidas alcohólicas? ¿Fuma? ¿Tiene alguna enfermedad de base? Porque recuerden, las enfermedades de base también son factores de riesgo, como la diabetes, ¿verdad? Entonces tienen que indagar sobre algunas enfermedades o comorbilidades. Y evidentemente preguntar si tienen algún antecedente familiar. Señor, ¿usted tiene algún familiar con cáncer de mama? No te responde. ¿Algún familiar con otro tipo de cáncer? Sí, ¿cuál? Cáncer de cervix, cáncer de próstata, etcétera, etcétera, que eso se tiene que hacer en una buena anamnesis. Generalmente, si hablamos de una historia clínica que lo van a realizar ustedes al último de todo este rote, se diferencian de otras patologías en las cuales ustedes tienen que aplicar todos los factores de riesgo que estamos viendo. Por si acaso, no todos los factores de riesgo son similares para el cáncer de mama y para el cáncer de cuello uterino o otro tipo de cáncer de colon, un ejemplo. Entonces, cuando hagan una historia clínica en la anamnesis tienen que indagar, pues preguntar todo, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos y los antecedentes familiares. Entonces, esos tres parámetros tienen que seguir preguntando, pero pues preguntas acordes a los factores de riesgo que tiene cualquier tipo de cáncer. ¿Ok? Entonces, eso también quiero que quede muy claro porque tal vez posiblemente para la última semana, en vez de dar un examen, pueden hacer lo que es estas historias clínicas. ¿Ok? Entonces, la pregunta, posteriormente, después de hacer una buena anamnesis, viene lo que es el examen físico.
¿verdad? Todo lo que ya explicó, lo que explicaron ustedes, los signos de endurecimiento, piel de naranja, retracción del pezón, etcétera, etcétera. Posteriormente, después de hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, pues recién nos centramos ahí a todo lo que son los estudios, ya sean laboratoriales o estudios imagenológicos. Entonces, si hablamos de estudios imagenológicos, ¿qué estudios pediríamos? La La mamografía mamografía, también puede ser ultrasonido. La ecografía mamaria también. Ajá. la Ya, mamografía, digital de mama, ecografía, ¿qué más? la biopsia. No, pero eso recuerden bien, escuchen bien lo que les dije, estamos yendo por pasos, anamnesis, examen físico, estudios imagenológicos o estudios laboratoriales. No estoy hablando nada de biopsia todavía. Biopsia es el último paso cuando ya hagamos todos estos estudios. Estamos hablando de estudios imagenológicos. ¿Qué estudios imagenológicos o laboratoriales pedirían ustedes? Ecografía y dijeron muy bien, dependiendo la edad, ¿no es cierto? La mamografía también, dependiendo la edad. ¿Qué más pedirían? Laboratorios igual, doctora, hay que pedir lo que es un hemograma completo y también los marcadores, ¿no? Tumorales, este caso sería, ¿no? Ah, Eh, recuerden, por eso, a ver, recuerden bien lo que les estoy explicando. Aquí tienen que aplicar todo lo que ya hemos visto en los anteriores, en la anterior clase. No, si hablamos de estudios imagenológicos y laboratorios, ya ha habido una clase que hemos visto, algo muy importante que dijo Jaime, son los marcadores tumorales. Entonces, eso entraría en estudios laboratoriales. Hemos visto un tema de radiología como diagnóstico y tratamiento. No sé si algunos de ustedes ha expuesto eso. Entonces, todo eso se aplica aquí. Por eso les dije, una vez que veamos todo lo que ya vimos en la teoría y en las exposiciones, pues todo eso tenemos que aplicarlo ahora aquí cuando ya vemos un tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudios más pediríamos aparte de la ecografía, mamografía, laboratorios, como yo digo, marcadores tumorales, el CA15-3 o el antígeno carcinoma embrionario que generalmente se pide en el cáncer de mama, ¿no? Entre los más importantes. Y otros estudios imagenológicos, ¿qué más pediríamos? Sandra, Natalia, Oscar, Jaime. tomografía, doctor, ¿eh? Ya dijimos ecografía, Tomografía, mamografía, dependiendo la edad, laboratorios, los marcadores tumorales o hemograma completo, función hepática, función renal. Pero ¿qué estudios más pediríamos? Para poder ver si ese cáncer ha hecho metástasis, ¿qué estudios pedimos? La tomocentesis digital de mama. No, la tomocentesis vendría a ser igual que una mamografía, ¿no es cierto? Solo que un poquito más sofisticado. Pero con eso no vamos a poder ver la metástasis, sino hay un estudio que se pide para poder ver si ese cáncer se ha diseminado y no. ¿Y cuál es ese? Ese es el de isótopos radioactivos, doctor, pero no me acuerdo el nombre. Creo una. Para ver otro. Vamos. A ver, ¿cómo era? Les dije que para poder ver la metástasis o para poder estadificar bien a un paciente, cualquiera sea el tipo de cáncer, se pide generalmente la tomografía axial computarizada o TAC también dicho, o si no, la tomografía por emisión de positrones, que es el PET-CT. ¿No es cierto? Entonces, aparte de la ecografía, mamografía, laboratorios, marcadores tumorales, lo que sí o sí tienen que pedir a un paciente con cáncer es una tomografía, que es el más simple para poder estadificar al paciente. Y lo más complejo es el PET-CT, que es tomografía por emisión de positrones con 18 fluoros de glucosa. Entonces, esos vendrían son los estudios que sí o sí se piden. Y les dije siempre también en la clase que la tomografía, si se pide siempre, tiene que ser con contraste, porque de nada nos sirve que una tomografía para estadificar sea así. Sí o sí tiene que ser con contraste. Es por eso que se pide laboratorios, como ya dijimos, ¿no es cierto? Antes de los marcadores tumorales siempre hay que pedir laboratorios y uno de ellos es la función hepática y la función renal. Y se pide la función renal generalmente para poder ver si se puede realizar o no esta tomografía con contraste. ¿Ok? Entonces, esos vendrían a ser generalmente todo lo que se puede hacer para poder llegar al diagnóstico o la
sistemática diagnóstica. Ya vimos una buena anamnesis, un buen examen físico. Eso siempre quiero que se acuerden, no solamente para su rote de oncología, para cualquier rote que ustedes tengan, gastro, endocrino, cardiovascular, cualquier rote que ustedes tengan, siempre cuando cualquier médico les pregunte cómo llegas al diagnóstico, nunca respondan directo biopsia o ecografía, nunca. Siempre respondan, primeramente se hace una buena anamnesis, un buen examen físico, estudios laboratoriales, estudios imagenológicos. Hasta ahí es para cualquier patología o para cualquier especialidad. Y en oncología o en hemato-oncología nos caracterizamos porque tiene el último paso que es ¿cuál vendría a ser el último paso? La biopsia, doctor, la biopsia. La biopsia, ¿no es cierto? Eso es lo que diferencia de otras especialidades. Entonces, la biopsia, ¿qué tipos de biopsia conocen? A ver, rápido, uno de ustedes, cada uno. El, Vamos, Oscar. ¿Qué La tipos de biopsia? por aspiración con aguja fina. Ya, aguja. biopsia por respiración con aguja fina. ¿Qué otro tipo de biopsia? La biopsia por incisión también. También Muy la que bien, está biopsia por incisión. desarrollada por imágenes. Muy La bien. por punción con aguja gruesa o biopsia core, también se llama. La Por él, biopsia muy bien. ganglio linfático centinela o centinela. Entonces, hay diferentes tipos de biopsia que tomamos generalmente. Hay una biopsia que lo podemos hacer en el simple consultorio, que es la biopsia por aguja fina o PAF, biopsia por aspiración con aguja fina. O ya en quirófano se puede hacer una biopsia por aguja gruesa, una biopsia por incisión, una biopsia por ganglio centinela, etcétera, etcétera, ¿no? Para terminar, hablando del tratamiento, ¿qué tratamientos existen? A ver, Oscar. Está el tratamiento, la cirugía, está la quimioterapia, la radioterapia y las terapias hormonales. Ya, entonces, cuando hablamos de tratamientos, recuerden muy bien que les dije también, el tratamiento de cualquier tipo de cáncer va a depender de la etapa, ¿no es cierto? De la etapa en la cual diagnostiquemos. En una etapa 1, ¿qué generalmente se hace, Oscar? En la etapa uno, por lo que yo le dije, generalmente se hace una terapia hormonal para poder reducir la masa tumoral o impedir el crecimiento, para poder ser removido. En la etapa 1 de todo cáncer estoy hablando, o específicamente de ese tipo de cáncer de mama, todo cáncer diagnosticado en etapa 1, sea mama, cuello uterino, colon, pulmón, cualquier tipo de cáncer, siempre el tratamiento es quirúrgico. Ya, en etapa 1 estoy hablando. En etapa 1 no hay donde perder ese tratamiento quirúrgico, casi el 100% de los pacientes diagnosticados en etapa 1. Ya en una etapa 2 o en una etapa 3, como en este ejemplo de cáncer de mama, pueden ser también que sean quirúrgicos, ¿ya? Pero depende esto del tamaño tumoral. Es como dijo Oscar, si el tamaño tumoral es muy grande, 6 centímetros, pues antes de hacer un tratamiento quirúrgico se utiliza una terapia que es terapia neoadyuvante, que generalmente se puede colocar quimioterapia para poder reducir ese tamaño tumoral. O sea, si ese tumor medía 6 centímetros, a veces es dificultoso para el cirujano poder operar. Entonces, ¿qué hace concordancia con el oncólogo? Y dice, ese tumor hay que reducir un poco. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Diferentes tipos de esquemas, como expuso Oscar, el CMF, el ciclofosfamida, adriamicina, o hay una infinidad también de combinación de terapia. Entonces, eso se llama terapia neoadyuvante, cuyo objetivo es disminuir el tamaño tumoral de 6 a unos 2 centímetros, y una vez que se haya reducido, pues recién entra a quirófano. Eso es la terapia neoadyuvante. Ahora hay otra terapia que es adyuvante, ¿verdad, Oscar? Esa terapia adyuvante quiere decir que se utiliza un tratamiento, pero después de la cirugía, para evitar o para poder matar más a esas células tumorales que han quedado o restos de células tumorales que pueden haber quedado después de la cirugía, pues se coloca una terapia que es adyuvante. De igual manera, hay diferentes tipos de esquemas de tratamiento. Entonces ahí yo creo que no están perdidos, yo creo que está todo claro el tratamiento. Y por último, una etapa 3 ya ténganlo por seguro que ya no es quirúrgico. En la mayoría de los cánceres, una etapa 3 no es quirúrgico ya. Entonces ahí podemos utilizar radioterapia, dependiendo, en este caso de cáncer de mama, sí se puede utilizar radioterapia y quimioterapia. O inmunoterapia también, como dijo Oscar. En una etapa 4, aquí quiero que aprendan también igual que la etapa 1. Si la etapa 1 es quirúrgico, la etapa 4 ya no es quirúrgico, ¿ya? Hay dos tipos de cirugía que tienen que ver, una cirugía con intención curativa y una cirugía con intención paliativa. Cuando todo tipo de cáncer se diagnostica en una etapa 1,
la cirugía es con intención curativa. Eso tenganlo muy en cuenta. ¿Ya? Y cuando se diagnostica de una etapa 4, ustedes se preguntarán, doctor, pero yo tenía un pariente que estaba en etapa 4 y el cirujano la ha operado. Ah, la ha operado, pero con intención paliativa. Un ejemplo, estos cánceres de mama, cuando hacen metástasis a veces a la parte gastrointestinal o hacen una obstrucción intestinal en una etapa 4, entonces el cirujano lo opera, pero no lo ha hecho con intención curativa, sino con intención paliativa para mejorar la calidad de vida de ese paciente. ¿Ok? Entonces, esa parte también quiero que quede bien claro en una etapa 1, 2, 3 y 4, que todo tipo de cáncer para instalar el tratamiento depende de la etapa. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Bueno, yo creo que este temita, pues, estoy así en grupo y espero que cada uno no solamente haya leído lo que es su parte, ¿verdad? Recuerden que tienen que saber todo eso y recuerden mandar el enlace link, en este caso grupal también puede ser, ¿no es cierto? O mándenle cada uno, manden todo cada uno en su nombre también, no hay ningún problema, pero recuerden que la nota va a ser para todos igual porque esto es grupal. Ok, y ya vamos a ver, voy a estar colocándoles, no sé, les digo a ustedes qué otro tipo de cáncer más quieren ver ustedes, tal vez alguien quiere ver algún cáncer en especial porque ha tenido algún familiar o algo, lo podemos ver. No sé si quieren ver algún tipo de cáncer en especial. O continuamos con lo que es cáncer de cuello uterino porque es uno de los mayores incidencias también hablando de epidemiología. Entonces, Vamos a seguir, por favor. ¿cómo? Podemos seguir con cuello uterino. Sí, porque son temitas bien importantes que tienen mayor incidencia en mama, cuello uterino, colon y si nos alcanza el pulmón podemos ver para que ustedes tengan un panorama por lo menos cómo se diagnostica, etcétera, ¿no? Y vamos a ir aplicando lo mismo que hemos visto ahora, lo mismo va a ser que hemos visto ahora. Solo se van a dar cuenta que varía en el TNM, en los factores de riesgo, cómo se diagnostica y el tratamiento que vamos a ver para cáncer de cuello uterino. Entonces, no olviden, estimados, colocar su enlace link en la plataforma que ya está modificado, si no me equivoco, hasta este viernes. Súbanlo por favor y ya en el transcurso de hoy en la noche les voy a estar colocando el tema que vamos a ver a continuación. Pero yo creo que va a ser cáncer de cuello uterino. Vamos a hacerlo. ¿Se encuentran, siguen exámenes o ya terminaron? Jueves Sí, tenemos. doctor, por favor, podría ser para el lunes. Ya, entonces, como se encuentran, siguen exámenes, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora de manera grupal. Prepárenlo de manera grupal y el día lunes podemos ver el tema de cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Ok, Cualquier doctor. duda, me preguntan al grupo, no hay ningún problema. Entonces, buenos días, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenos Gracias, días. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.